Ya, ok. Entonces, buenos días chicos. Hoy día vamos a ver la semana uno, que vendría a ser básicamente el síndrome de disfunción cerebral. Y dentro de esto vamos a ver lo que es un poco una introducción a lo que es un síndrome neurológico y básicamente qué es lo que es un ACV. O sea, básicamente de eso se va a tratar toda la clase. Entonces, un síndrome neurológico va a ser un conjunto de signos y síntomas que me van a indicar que va a haber una disfunción a nivel del sistema nervioso, que puede estar afectando ya sea mi cerebro, ya sea mi médula espinal o mis nervios periféricos. Entonces, este tipo de síndromes va a causar, van a ser causados, por ejemplo, como en este caso, de un ACV. Puedo tener también infecciones a nivel cerebral por parásitos, etcétera. Puedo tener tumores que también al generar compresión en mi masa cefálica, pues puede también causarme un síndrome neurológico, algunas enfermedades autoinmunes, trastornos genéticos o alguna lesión traumática en el caso de golpes, fracturas, etcétera. Entonces, para poder entender mejor los trastornos neurológicos que vamos a ver, como el ACV, vamos a regresar y recordar un poco de lo que es la fisiología cerebral, que ustedes ya llevaron este curso. Entonces, ¿se acuerdan de que hay dos sistemas que van a irrigar de sangre al encéfalo en general? Y estos dos sistemas son el sistema carotidio y el sistema vértebro-basilar. ¿Ok? Esos memoricen, carotidio y vértebro-basilar. Cuando hablamos del sistema carotidio, es un sistema que proviene claramente de la arteria carotidia. ¿Y cuál es lo importante de esto? Su importancia es que irriga al encéfalo en un 80%. Lo pongo por acá porque por aquí están las arterias carotidias. Perdón, acá, aquí, por esta zona. Básicamente por toda esta zona es la zona o la región anterior que va a ser irrigada por la región, por el sistema carotidia. Pero el sistema vértebro-basilar, o también llamado sistema posterior, debe ser esto de acá, esta zona de acá posterior del encéfalo, va a irrigar solamente el 20% del encéfalo. Entonces, ¿qué sistema irriga más? El sistema carotidio o también anterior. Recordemos que estos dos sistemas de irrigación no van a funcionar solos, o sea, de manera aislada, sino que van a estar interconectados por algo muy famoso que ustedes ya deben conocer, que se llama el polígono de Willis. Este vendría a ser el polígono de Willis, como ven acá, todo esto. ¿Y qué cosa es esto? Básicamente acá lo vemos también en el encéfalo, o sea, ya en una imagen más real. Entonces, el polígono de Willis va a ser una estructura que nosotros vamos a tener en la base del cerebro, como podemos ver en la foto, que nos va a garantizar el suministro de sangre adecuado y constantemente. Va a ser básicamente como una interconexión entre las arterias principales, como por ejemplo la carotidia que tenemos ahí, las arterias vertebrales, son arterias principales y muy importantes. Y va a permitir que se puedan distribuir o redistribuir en caso de que alguna de estas arterias importantes y principales se tape, se obstruya o reduzca su flujo por diferentes causas, que más adelante vamos a ver. Entonces, para eso sirve el polígono de Willis. ¿Y por qué está compuesto este polígono? Básicamente va a estar formado por un anillo arterial, que vemos acá. Y este anillo va a conectar pues las diferentes arterias que nosotros vemos. Por ejemplo, tenemos primero las arterias carotidias internas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las carotidas internas. Aquí está. Y de la carotidia interna, que es esta arteria grande que vemos señalada acá, de esta va a venir básicamente toda la sangre a irrigar toda la parte anterior del cerebro. Y se va a ramificar esta arteria carotidia interna. Se va a ramificar en lo que es la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. ¿Ya? Entonces acá lo vemos, de esta grande se va a ramificar en la media y en la anterior también. Porque esta es la carótida interna también. Ya, no se vayan a olvidar, no solamente es esto de acá, por si acaso. Eso también. Entonces, por eso se separa en la arteria cerebral media y en la arteria cerebral anterior. Luego nos vamos un poquito más abajo a ver lo que son las arterias vertebrales. Estas dos de acá
son las arterias vertebrales. Y cuando se unen, forman una más grande. ¿Y esta cuál es? La arteria basilar. Esta arteria basilar es la que principalmente va a irrigar toda la parte posterior del cerebro. Pero no solamente las arterias vertebrales dan origen a la arteria basilar, sino también dan origen a las arterias cerebrales posteriores. Entonces, vertebrales confluyen en la arteria basilar y al final se separan en las arterias cerebrales posteriores. Y por último, porque, pues, como su nombre lo dice, comunican las arterias, ¿no? Por ejemplo, acá, esta, forman como un puente entre las arterias. Esta es la arteria comunicante posterior, que comunica la carótida interna con la arteria posterior, y también tenemos la arteria comunicante anterior, ¿ya? Que es esta de acá, este cosito de acá, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser básicamente lo importante en cuanto a las arterias y la zona que irriga cada una en el polígono de Willis. Ahora vamos a pasar un poco de contexto a lo que son los lóbulos cerebrales, porque esos también van a ser irrigados por ciertas arterias. Por ejemplo, cuando hablamos del lóbulo frontal y parietal, una flechita por acá, esta va a ser irrigada por las arterias cerebrales anteriores. Las arterias cerebrales medias van a irrigar el lóbulo temporal, el parietal y cierta parte del frontal, pero más que nada el temporal y el parietal. Entonces acá serían las arterias cerebrales medias. Y por último, las arterias cerebrales posteriores van a irrigar lo que está posterior en nuestro cerebro, ¿no? Lo que es el lóbulo occipital y el cerebelo. Entonces acá vemos las arterias cerebrales posteriores. Y ya por último, para ya terminar con lo que es anatomía, vamos a ver lo que es el seno cavernoso. Porque dentro de todo este sistema de venas y arterias, es importante considerar algunas estructuras que están dentro de este seno cavernoso, porque también podemos encontrar lo que son algunos pares craneales y, por ejemplo, si dañamos alguna de esas estructuras, podemos ver claramente en la clínica del paciente los efectos de este daño de algún nervio, ¿no? De algún par craneal. Entonces, en el seno cavernoso, va a estar ubicado a cada lado de la silla turca, donde vamos a encontrar la glándula hipófisis, en la parte de la base del cerebro. Entonces, este seno cavernoso va a estar atravesado por varias estructuras vitales, como les menciono. Por ejemplo, la arteria carótida interna. ¿Cuál es esta o dónde está? De acá. Esta, y bueno, entra por acá y como que sale por aquí. Entonces, todo eso es la arteria carótida interna. ¿Qué más encontramos? Encontramos nervios craneales. Por ejemplo, dentro del seno cavernoso vamos a encontrar a, imaginemos que son como bolitas, a estas dos bolitas. Estos son el nervio abducens o el nervio motor ocular externo. ¿Ya? Acá. Nervio abducens. Y en la parte más externa, ya en la pared lateral del seno cavernoso, lo que vamos a encontrar va a ser al nervio oculomotor. También vamos a encontrar al nervio troclear. Mm. Y por último, vamos a encontrar a estos dos. Estos dos forman lo que es el nervio número 5, que es el nervio trigémino. Pero va a ser acá la rama B1 y la rama B2. La rama B1 vendría a ser la rama oftálmica del nervio trigémino, ¿ya? Básicamente esta es como la más importante de esta zona, más que la rama B2, que es la maxilar. Entonces,
Esto es muy importante porque cuando se altera el seno cavernoso, como les digo, podemos ver clínica en el paciente, porque se van a afectar estos paredes craneales. Ya. Entonces, ya entrando un poco más a lo que es el ACV isquémico, hay que seguir recordando un poco más de fisiología porque tenemos que saber cuánto son, por ejemplo, el valor del flujo sanguíneo, que es cerebral, cuánto gasto cardíaco se dirige al cerebro. Entonces, por ejemplo, el gasto cardíaco que va al cerebro es del 20%. Acá, 20%. Más o menos esto, un aprox, es un flujo sanguíneo de 50 a 60 mililitros por minuto por cada 100 gramos de cerebro. Esto es lo normal. Y acuérdense, porque para saber o para decir que mi paciente está con una ACV, por ejemplo, de tipo isquémico, yo voy a decir que tiene un déficit de irrigación, déficit de flujo sanguíneo. Entonces, yo tengo que saber cuál es la normalidad para saber cuándo está disminuido. Entonces, teniendo claro estos valores que son normales, cuando estos valores disminuyen. Entonces, cuando el flujo sanguíneo cerebral va a disminuir por debajo del 20 a 40 mililitros por minuto por cada 100 gramos, el tejido neuronal lo que va a pasar es que va a empezar a funcionar mal y a esto ya le llamamos déficit. O sea, si nosotros encontramos, el cerebro está con 20 mililitros, entonces aquí ya el cerebro está en déficit, 20, 30, 35, 40, déficit. Sin embargo, si es que mi flujo sanguíneo sigue disminuyendo, por ejemplo, llega a menos de 10 mililitros por minuto por cada 100 gramos, en este caso ya es muy importante. ¿Por qué? Porque el daño que se va a generar en nuestro cerebro va a ser un daño irreversible. Entonces, cuando hablamos de déficit, interrupción de flujo sanguíneo, y todo eso, nosotros nos referimos básicamente a lo que es un ACV, ¿ya? ¿Alguien sabe qué es un ACV? Porque creo que ya llevaron esta clase. ¿Se acuerdan? ¿Un accidente cerebrovascular? Ajá, ya. Entonces, esto va a ser básicamente una emergencia médica que va a ocurrir cuando el flujo sanguíneo hacia cierta o hasta cualquier parte de nuestro cerebro se va a ver o interrumpido o reducido. Y esto va a generar un daño en el tejido cerebral por la falta de oxígeno. Y no solo oxígeno, sino también nutrientes, porque no va a llegar suficiente a todas esas partes que están obstruidas. Entonces, un ACV se puede dividir en dos, en tipo isquémico o de tipo hemorrágico, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, empezamos con el ACV isquémico. Isquemia es porque va a haber una interrupción del flujo, ¿no? Este básicamente es el más común. Lo encontramos en un 80-85% de probabilidades que la paciente, si tiene un ACV, es más probable que sea uno de tipo isquémico. Entonces, en este caso, el vaso sanguíneo del cerebro se va a bloquear por un trombo, por ejemplo. Un trombo, a ver, vamos a aprovechar para preguntar. ¿Saben la diferencia entre un trombo y un émbolo? Creo que el émbolo es un pedazo de un trombo que se sale, o algo así era, creo. Ya. Algo parecido. El trombo va a ser básicamente como sangre coagulada. Tú tienes tu coágulo de sangre que se forma dentro del vaso y se queda ahí. Permanece en el vaso que se originó. Mientras tanto, un émbolo puede ser de cualquier material, no necesariamente puede ser sangre. Puede ser, sí, un coágulo de sangre, pero puede ser también un acúmulo de grasa, puede ser un acúmulo de aire, etcétera. Cualquier material. Pero este va a viajar por el torrente sanguíneo y puede alojarse en cualquier vaso, sobre todo vasos pequeños. Y ahí nos referimos pues a vasos a nivel cerebral. Entonces, como es un vaso pequeño, ¡pum!, llega y lo tapa. Entonces, estos pueden ser los dos factores que pueden tapar las arterias y pueden producir un ACV isquémico. Entonces, ¿cuáles son las causas o factores de riesgo para que me pueda dar un ACV? ¿En qué personas yo tengo que estar así, ojo, para poder ver, no sé, me llegan a la consulta y yo tengo que analizarlos, ver sus factores de riesgo y poder pensar en que tiene un ACV o podría tener un ACV? A ver, tenemos modificables y no modificables.
Cuando hablamos de no modificables, bueno, ustedes ya saben cuáles son. En este caso tenemos la edad. Mientras más viejito es mi paciente, más riesgo tiene de tener un ACV, sobre todo cuando pasa los 55 años, ¿ya? ¿Por qué? Porque con la edad se va acumulando daño vascular, el endotelio se va haciendo más débil, se empiezan a generar factores procoagulantes, entonces puedo tener más trombos. Luego hablamos del género o la raza. Los hombres tienen más riesgo de tener un ACV, lamentablemente. A edades, perdón, mucho más tempranas, mientras que las mujeres aumentan el riesgo luego de la menopausia, porque va a disminuir sus estrógenos y sus estrógenos tienen como un factor protector sobre los vasos sanguíneos para evitar que tengamos un alto riesgo de tener un ACV, ¿no? Historia familiar también. Si un familiar de primer grado, por ejemplo, mi papá, mi mamá, mi hermana, familiares cercanos, han tenido un ACV isquémico, es muy probable o yo aumento mi riesgo personal de tener un ACV. Y por último, la genética, ¿no? Igual también. Luego, pasando a los factores de riesgo modificables, tenemos a la hipertensión como la más famosa, la más común, la más importante. No se olvide, HTA. Pero también tenemos la aterosclerosis, tenemos a la fibrilación auricular, tenemos a los pacientes con diabetes, pacientes con dislipidemias, como por ejemplo tienen hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, etcétera. Personas que fuman o que consumen mucho alcohol, pacientes con uso de anticonceptivos orales también, o pacientes obesos. Ya. Básicamente, ¿por qué les digo que la hipertensión es la más importante? Porque esta contribuye al ACV isquémico porque daña progresivamente las arterias cerebrales y también va a alterar los mecanismos que regulan el tono vascular. ¿Por qué? Nosotros tenemos hipertensión, ya. Entonces, ustedes creo que ya han visto fisiología de la hipertensión. Básicamente, lo más general, lo que lo caracteriza la hipertensión es que nosotros vamos a tener una alteración en nuestro flujo, ¿verdad? Lo normal es que nuestro flujo sea así. Acá está mi vaso y el flujo sea así. Así debería ser el flujo de sangre, ¿verdad? Un flujo laminar. Pero ¿qué pasa si mi paciente es hipertenso? El flujo cambia totalmente. Entonces cambia a un flujo turbulento. Este flujo turbulento no va simplemente a enrollarse en sí mismo y pasar, no, sino que va a golpear las paredes, va a golpear el endotelio, se van a liberar factores de procoagulación, se van a liberar factores inflamatorios y todo eso va a dañar a mi endotelio, ¿no? Por eso también hace más susceptible a los vasos. Entonces, estas alteraciones van a impactar en el aumento de la proporción de que tengamos un ACV isquémico. Por ejemplo, también la aterosclerosis. ¿Cómo esta afecta? La hipertensión va a inducir daño endotelial crónico, ¿verdad? Porque el paciente hipertenso no se cura, se controla. Ojo. Entonces, el paciente va a ser hipertenso toda su vida, desde que se le diagnosticó. Entonces, es una enfermedad crónica. Toda la vida va a estar ahí dañando, dañando, dañando. Entonces, esto promueve que haya la formación de placas de ateromas, por ejemplo, en las arterias. Estas placas pueden causar estenosis, o sea, tapar la luz y también pueden generar una ruptura. Entonces pueden generar trombosis o embolización en las arterias del cerebro. También tenemos lo que es microangiopatía hipertensiva, que se da que en arterias pequeñas o arteriolas ya a nivel cerebral que también son un poco más pequeñas, la hipertensión crónica va a generar lipohialinosis. Lipohialinosis es que va a haber acumulación del material hialino en las paredes de las arterias y también va a generar microaneurismas. Entonces, todo esto va a generar una afectación en la perfusión y favorecer el riesgo de los infartos. Ya, entonces sería esto. Sí, claro, todo por esto. ¿Alguna duda? ¿No estará todo claro? Bueno, continúo. Ya. Lo otro que vamos a ver es la cascada isquémica, que es muy importante. Entonces, aquí les voy a mostrar la cascada isquémica. Vamos a ver cómo funciona esto. Esto va a explicar los procesos que ocurren cuando el cerebro sufre algún flujo sanguíneo disminuido, insuficiente, como claramente en el caso de un ACV isquémico.
Entonces, ¿cuál va a ser el inicio del problema? Todo va a iniciar por básicamente dos cosas. Uno es el desbalance entre el flujo sanguíneo cerebral y las demandas metabólicas, como vemos acá. Mismatch es desbalance, ¿ya? Entonces acá tenemos el desbalance entre el flujo sanguíneo y las demandas. Hay poco flujo para lo que yo necesito. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Mis neuronas no van a recibir suficiente oxígeno, ni tampoco glucosa, para poder funcionar correctamente. Otra cosa que va a suceder es la acumulación de glutamato extracelular, ¿ya? A ver, en condiciones normales, ustedes tienen que acordarse, que seguro lo han visto en fisiología, que el glutamato va a ser liberado por las neuronas al momento de hacer sinapsis para poder transmitir señales. Luego, estas van a ser rápidamente eliminadas del espacio extracelular por medio de los astrocitos. Los astrocitos empiezan a llevar el glutamato luego de que sirvió para la sinapsis. Pero cuando un paciente está con un ACV isquémico, lo que va a pasar es que por la falta de oxígeno y por la falta de energía, va a provocar esto, una falla eléctrica, una falla en las bombas de transporte sodio-potasio. Esto va a disminuir también la función de los transportadores de glutamato por medio de los astrocitos. Entonces, si los astrocitos empiezan a disminuir su función de transporte, vamos a dejar este glutamato a nivel extracelular. Entonces, se va a empezar a acumular este glutamato. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. Voy a poner acá acumulación. ¿Ok? Por otro lado, también tenemos algo muy importante, y es que cuando disminuye la glucosa y el oxígeno, como vimos al inicio, las células van a empezar a activar un metabolismo llamado metabolismo anaerobio para poder producir energía, porque las células van a seguir teniendo que producir energía, pero en este caso sin oxígeno. Entonces, acá tenemos el metabolismo anaeróbico. ¿Y qué es lo que va a generar este metabolismo? Esto va a generar ácido láctico. El ácido láctico va a causar acidosis láctica. Esto me indica que mi célula va a aumentar su acidez y esto va a dañar a mi célula. En este caso va a dañar a mis neuronas. No se olviden que el lactato es bastante neurotóxico para las neuronas. Entonces, también por la falta de ATP, por la falta de energía que les digo que no va a tener la célula, las bombas iónicas de las neuronas fallan también, ¿no? Estas que les mencioné. Y como les digo, van a acumular el glutamato. Cuando esta acumulación de glutamato se hace excesiva, va a afectar ¿qué cosa? Va a afectar a los receptores posinápticos de glutamato. Y con esto nos referimos a, cachito por acá, receptores posinápticos. Con esto nos referimos a los receptores NMDA y a los receptores AMPA. Estos permiten la entrada excesiva de calcio a través de los receptores NMDA, entra calcio, pero a través de los receptores AMPA entra iones sodio. Como consecuencia de que entre un montón de calcio, este montón de calcio me va a activar enzimas dañinas en mi célula, como por ejemplo a la fosfolipasa A2, ¿ya? Entonces, esta fosfolipasa, ¿qué va a hacer? Va a degradar fosfolípidos de la membrana, va a producir endonucleasas que dañan el ADN, va a producir proteasas que rompen las proteínas de la célula. Entonces, básicamente, esto va a generar un daño a todas las organelas, sobre todo la mitocondria también, y esto va a alterar básicamente el balance de la energía, va a abrir poros para que se liberen también eh, proteínas como por ejemplo el citocromo C, el cual va a desencadenar toda la cascada apoptótica y bueno, la apoptosis se va a activar por lo que son las caspasas.
¿no? Y las caspasas al final van a terminar generando la apoptosis de la célula y en este caso la neurona, ¿no? Entonces así se empezarían a morir las neuronas por el hecho de que haya falta de flujo sanguíneo, ¿no? Por la isquemia. Entonces, pasando a lo siguiente, vamos a ver cuál es la clasificación de Toast. A ver, la clasificación de Toast, vamos a tener cinco, cinco tipos y tenemos a la aterosclerosis de grandes arterias, al cardioembolismo, a la oclusión de pequeños vasos, a los strokes de otras etiologías determinadas y a los strokes de etiología indeterminada. A esto último pónganle bastante ojo, porque en verdad a mí me lo preguntaron, en exámenes pasados le preguntaron, es muy común que lo pregunten, ¿verdad? ¿Y cuándo es que yo digo que una enfermedad vascular es de tipo etiología indeterminada? Cuando tiene más de dos causas potenciales. Por ejemplo, Pepito tiene aterosclerosis hace 5 años, porque come mucha grasa. Luego se le encontró que también tiene un cardioembolismo, no sé qué, ese tipo de cosas, o tiene una hipertensión. Entonces ya vendríamos a tener dos cosas, aterosclerosis y también tiene hipertensión. Entonces aquí sería de etiología indeterminada. Si te dicen Pepito, no se le encontró nada, la evaluación, todo bien, pero si tiene signos clínica y todo, de evaluación negativa, también viene a ser indeterminada. Y por último, si no se le realizó el examen completo, es de evaluación incompleta. Y también vendría a ser dentro de una etiología indeterminada. Ya. Entonces, ¿cuáles son las patologías de un stroke isquémico? Básicamente nosotros podemos dividir lo que es un ACV isquémico en dos tipos, según el tamaño de los vasos. Puede ser enfermedades de pequeños vasos o enfermedad de grandes vasos. Básicamente, de grandes vasos es el 40%, es la mayor, es la más frecuente, y pequeños vasos es 20% nada más. En el caso de las enfermedades de grandes vasos, ¿cuál es la primera causa? Es la aterosclerosis. Aquí, a la cabeza, aterosclerosis. Pero no olvidar que las enfermedades de grandes vasos también se pueden separar en extracraneales o intracraneales, pero las extracraneales son las más comunes. ¿Ok? Se relacionan más a lo que son los varones, pacientes con hiperlipidemias, pacientes con enfermedades coronarias y sí, en el caso de intracraneal es más frecuente en mujeres y se asocia bastante a que las mujeres tengan hipertensión, síndrome metabólico o hasta diabetes, resistencia a la insulina. Ok. Entonces, ya sabiendo todo esto, lo que va a pasar es que vamos a entrar básicamente en lo que es la aterosclerosis. Entonces, la aterosclerosis tiene factores de riesgo también, ¿ya? Se asocia básicamente a personas mayores de 50 años, ¿ya? Mayores de 50 años. Y esta paciente puede venir con hipertensión, puede venir diabética, puede decirte fumo una cajetilla diaria, puede ser obesa. Todos estos son factores que me indican que tiene un riesgo aumentado de desarrollar lo que es la aterosclerosis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a dañar todos estos factores el endotelio vascular y esto va a generar que se permita que se acumulen lípidos, colesterol y células inflamatorias en toda la pared de la arteria. Entonces, todo esto va a formar mi placa aterosclerótica. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los efectos de estas placas? Si yo tengo mi arteria y formo una placa y acá, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Ya no tengo un espacio abierto, un lumen por donde pueda pasar el correcto nivel de sangre, sino que ahora, en vez de, no sé, tres flechitas, por así decirlo, pasa
1,5. Entonces se estrechan estas arterias, que a esto se le llama estenosis, y esto va a generar que el diámetro del vaso de así pase así, entonces va a limitar el flujo sanguíneo. Otra cosa que va a pasar es como si tuvieras una carretera con baches, que son los ateromas, las placas. Estos baches van a generar que haya turbulencia y el flujo no va a poder pasar así tranquilamente porque no hay ninguna obstrucción, sino que ahora va a haber una obstrucción y va a pasar, va a chocar, va a chocar. Entonces va a generar turbulencia en el flujo. Y esta turbulencia puede predisponer a que mi paciente me haga trombos incluso. Ya. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la formación de la placa o formación del trombo. Cuando mi placa está inestable, el estrés mecánico, o sea, yo tengo acá mi placa, vamos a ver por acá. Ya, yo tengo mi placa ahí. Puede ser estable o inestable, pero en este caso, cuando ya la placa está inestable por exceso de daño, flujo turbulento, por el paciente es hipertenso, mucho estrés mecánico, esta placa se puede romper, se genera su ruptura. Cuando esta se rompe, lo que va a pasar es que se va a exponer el contenido lipídico y factores tisulares. O sea, va a salir lípidos y factores tisulares. Y esto va a generar la coagulación. Entonces, todo lo que salió se empieza a coagular. Y así es como se forma el famoso trombo. Este trombo, ya les dije, puede obstruir localmente. Entonces se genera acá, se coagula y se queda ahí. Trombosis in situ. O se desprende y viaja hacia arterias más pequeñas, viaja, 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 y una más chiquitita la tapa completamente. ¿Cuáles son las áreas más frecuentes, más frecuentemente afectadas por la aterosclerosis? Eso también es importante que se lo sepan. Afecta a la carótida interna, afecta a la arteria cerebral media y afecta a la arteria basilar. En general, hay que recordar que las partes o las zonas más frecuentes en donde afecta esta aterosclerosis es en las bifurcaciones. Bifurcaciones. Entonces, ya que vimos cuál es la principal causa de las enfermedades de vasos grandes, ahora vamos a ver las enfermedades de vasos pequeños. ¿Cuáles son los vasos pequeños de los que vamos a hablar? Vamos a tener aquí a las arterias lenticuloestriadas, a las arterias talamoperforantes, a las penetrantes y a las paramedianas de la basilar. Estas son las 4 arterias de enfermedad que son afectadas por la enfermedad de pequeños vasos. Para diferenciar una enfermedad de pequeño vaso con una enfermedad de gran vaso, por ejemplo, una característica es que las enfermedades de pequeños vasos no tienen área de penumbra. Más adelante, sí, más adelante, pero les explico. No, bueno, no me acuerdo eso, pensé que estaba acá. Pero bueno, la zona de penumbra básicamente es como que una zona que todavía es salvable al momento de una isquemia. Porque vas a tener una zona que ha sido la zona más afectada, que esa va a ser zona necrosada, o sea, ya no hay nada que hacer, pero alrededor de esta zona va a haber una zona de penumbra, en la que sí, si restableces el flujo sanguíneo a tiempo, puede ser salvada. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué en la enfermedad de pequeños vasos no hay zona de penumbra? ¿Por qué creen ustedes? Y cualquier cosa no importa. Está basándose en el tamaño, ¿no? Porque en los vasos grandes sí hay penumbra y en los pequeños no. Puede ser por el mismo tamaño, o sea, de que no se obstruyen completamente o algo así. Claro, es como que en la enfermedad de grandes vasos, mi vaso grandazo, mi carótida, por ejemplo,
puede obstruirse cierta parte y se empieza a morir el tejido lentamente, pero hay vasos o hay bifurcaciones más pequeñas por las cuales la sangre trata de llegar igual a la zona y le irriga. Pero en este caso, estos ya son los vasos pequeños. Entonces, aquí ya no salen más vasos de ellos. Entonces, si este vaso se tapó y ya no hay nada que hacer. O sea, simplemente esa zona se muere. Entonces, básicamente sí. Por eso es que en los pequeños vasos no hay área de penumbra, porque no van a haber ninguna otra rama colateral. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el más famosa o, bueno, la enfermedad, la patología más famosa de la enfermedad de pequeños vasos? El infarto lacunar. ¿Ya? Entonces, este infarto lacunar va a ser todo aquel que tenga un tamaño menor de 15 milímetros. ¿Ya? Y va a ocurrir porque se va a ocluir las arterias perforantes profundas. Esto no se olviden. Preguntan. También esto preguntan, sí, he visto que preguntan esto también. El tamaño. Te van a poner el caso de un paciente que ha tenido un infarto, menor de 15 centímetros, se evidencia que el tamaño no es tanto, se evidencia que la oclusión ha sido la arteria perforante profunda, y ya pues tú marcas infarto lacunar. Básicamente por el tamaño nada más. Entonces, también otra característica es que los pacientes con infartos lacunares van a tener síndromes lacunares, que pueden ser puramente motores o puramente sensitivos, según sea su ubicación. Pueden afectar lo que son el tálamo, pueden afectar ganglios basales, la cápsula interna o el puente y la protuberancia. En el caso de que mi paciente tenga un infarto motor puro, es porque ha afectado lo que es la cápsula interna o puente. Y el paciente, ¿qué es lo que va a tener? ¿Cómo yo lo voy a ver? Voy a verlo con hemiparesia contralateral simétrica. En el caso de que sea un infarto sensitivo puro, la lesión es en el tálamo. Eso sí creo que lo podrían preguntar porque solo es tálamo, no es como el otro que tiene dos zonas. En el tálamo, y en este caso va a afectar la sensibilidad superficial. También puede tener otro síndrome llamado el síndrome de ataxia hemiparética. Aquí afecta lo que es el puente o la cápsula interna. No creo que le pregunte mucho eso. Y por último, también puede tener un síndrome de disartria o también llamado mano torpe, que aquí la afectación es en la base del puente de Marola. ¿Cuál es lo característico que yo puedo decir? Ay, ok, este paciente me suena que tiene un infarto lacunar y no un infarto de arteria cerebral media, por ejemplo. Esto acá. No se afectan funciones corticales ni mentales superiores. Con esto nos referimos a afasias, hemianopsias, el lenguaje, la atención, todo eso va a estar, eh, se va a mantener. Tu paciente va a poder hablar, va a estar atento, va a poder, claro, formar oraciones, no va a tener ningún problema, como sí lo tendría en el caso de que sea un infarto de tipo arteria cerebral media, arteria cerebral posterior, ¿no? Más adelante vamos a ver. ¿Y cuál es la principal causa de un infarto lacunar? La lipohialinosis, que ya les dije, que es la acumulación de hialina en las paredes. También otra causa son las ateromas o microateromas en este caso, pero básicamente esto es lo primero y lo que preguntan también. Entonces, la lipohialinosis lo que va a causar es va a generar como un engrosamiento por la hialina que se va a acumular, va a engrosar las paredes de las arterias y básicamente es causado por lo que es por una hipertensión crónica. Las microteromas también van a ser pequeñas plaquitas ateroscleróticas en las bifurcaciones. Tenemos así y así, tenemos una bifurcación, una plaquita que va a afectar estas arterias, ¿no? Y este infarto lacunar
tiene un check porque tiene un buen pronóstico. Si te da un infarto, espera que sea lacunar y no de arteria grande, porque tiene muy buen pronóstico. Como les digo, no pierdas funciones mentales, te puedes recuperar relativamente rápido. Ahora vamos a ver lo que es el cardioembolismo. El cardioembolismo básicamente no es tan común, representa más o menos el 30% de los infartos que se les da a las personas y generalmente está asociado a que yo escucho cardioembolismo y me suena fibrilación auricular. Lo relaciono. ¿En quién veo esto? Veo en pacientes mayores de 60 años. Como ya habíamos mencionado, el flujo, o sea, que el mayor flujo es de la circulación anterior, ¿verdad? Es el 80%. Es más probable que se vea un infarto a este nivel. No es muy común que encontremos infartos cardioembólicos a nivel posterior. ¿Cuáles son los tipos de émbolos? Tenemos émbolos fibrinohemáticos, plaquetarios, vegetaciones valvulares infectadas, células tumorales. En el caso de tener un mixoma, también puede haber émbolo de células tumorales. Como les digo, los émbolos pueden ser de todo: grasa, líquidos, gas, sangre, todo. Pero, ¿cuáles son los más comunes? Los émbolos eritrocitarios. Esos son los más frecuentes. Un paciente con cardioembolismo puede presentar una clínica muy marcada y eso también es bastante característico. ¿A qué me refiero? A que mi paciente llega, o sea, al inicio, llega muy mal, ¿ya? Viene con dolor de cabeza, viene inconsciente, viene súper mal, confundido, pero luego se empieza a recuperar. ¿Por qué? Porque como les digo, el tipo de émbolo más común es el eritrocitario. ¿Y cuál es la característica del émbolo eritrocitario? Es que se resuelven o se lisan fácilmente. Entonces, esta área de penumbra que se empieza a morir, no llega a morir, sino que se vuelve a irrigar rápidamente porque se lisó, se resolvió este émbolo. Entonces, es como si yo tuviera acá mi vaso sanguíneo y me genero, de rojito por los eritrocitos, un émbolo eritrocitario. Se empieza a poner negra toda esta zona. O sea, ya, se pone negra toda esta zona. Pero luego se lisa, se resuelve solito. Entonces, en el momento que está tapando y que está volviendo negro toda esta zona, va a tener mi paciente una clínica máxima. Pero luego se lisó. Entonces se lisa, otra vez el flujo vuelve a pasar como normalmente y se reperfunde este área. Entonces aquí la clínica hasta se desvanece. Eso es lo característico de un paciente con cardioembolismo, como para que lo puedan identificar fácilmente. Sin embargo, hay algo que puede pasar, que los vasos sanguíneos dañados puede ser que no solo, ok, se alisó y listo, vuelve a venir el flujo normal y yo lo recibo, tranquilo. No. Hay casos en los que el cardioembolismo, por más que se lisa, ese momento de interrupción y que luego se destapa y vuelve a entrar la misma cantidad de sangre, es como si dejara el vaso sanguíneo un poco débil. Y cuando vuelve a entrar la sangre así en su totalidad, el vaso no lo soporta y se transforma o se convierte a una hemorragia. ¿Y esto de qué depende? Depende del tamaño del infarto. Por ejemplo, si un infarto es más grande, o sea, si tapó más flujo, tiene más probabilidad de tener una hemorragia. ¿Por qué? Porque el flujo que va a entrar al final o después de la resolución del émbolo va a ser mucho más grande. Uso de trombolíticos o anticoagulantes. Si mi paciente toma alguno de estos medicamentos, pueden aumentar el riesgo porque interfieren con los mecanismos de coagulación. Hipertensión arterial no controlada también me puede aumentar el riesgo de poder convertirlo a hemorragia. El tiempo prolongado de isquemia. Mientras más tiempo esté tapado mi vaso, más será el daño que va a tener este vaso, entonces más va a ser el riesgo de hemorragia al momento de recuperarse el flujo. Y por último, pacientes con edad avanzada, pacientes que tienen comorbilidades también. Ya de ahí hay otras causas un poco más raras que se los comento básicamente, una disección carotidia. Em, lo único que hay que saber de esto, de la disección carotidia, es que es en personas jóvenes.
Ya, básicamente lo que hemos visto, cardioembolismo, aterosclerosis, infarto lacunar, todas ellas son de personas un poco más mayores, acompañadas de factores de riesgo, obesidad, diabetes, tabaco, etcétera, ¿no? Pero la disección carotídea es más común en pacientes jóvenes, a diferencia de los demás. Lo que va a pasar es que acá va a tener como un hematoma dentro de la pared, ¿ya? Entonces, esto puede generar, así como una placa, va a interrumpir un poco el flujo sanguíneo del cerebro. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Los pacientes, como son jóvenes, por ejemplo, están jugando fútbol, como dicen carotidia, está por acá, ¿no? Por la carótida, encontramos ahí este hematoma. Entonces, juego fútbol, golpeo mi cabeza con la pelota o me tiro un pelotazo en el cuello y este hematoma se abre, se revienta. Entonces ocurre una disección carotidia, ¿ya? Por eso tenemos como causas traumas, factores genéticos, por predisposiciones, infecciones también, pero es bastante raro, ¿ok? Y por último, el CADASIL, que es una enfermedad genética que afecta también pequeños vasos sanguíneos y causa daño progresivo, que puede generar infartos isquémicos recurrentes. También puede generar migrañas, deterioro cognitivo y en etapas avanzadas demencia, ¿no? Básicamente, por si les preguntan por ahí, el CADASIL es enfermedad genética. ¿Y cuál es el gen? El Notch 3. Nada más, no creo que le pregunten más de eso. Entonces, ahora ya pasamos a lo que son los síndromes clínicos. ¿Ya? Los síndromes clínicos básicamente se caracterizan o lo vamos a ver según la arteria que va a causar esta isquemia, ¿no? Porque cada arteria va a irrigar, como ya les mencioné en la primera diapositiva, ciertas zonas del cerebro. Y en cada zona, pues, hay ciertas funciones. Entonces, estas funciones se van a ver afectadas. Empezamos con la arteria cerebral anterior. Como vemos acá, la arteria cerebral anterior, voy a hacer esta, está señalada de anaranjado. Entonces, esta, toda la parte frontal del cerebro. Entonces, esta enfermedad, no, perdón, la flecha está acá, sí, sí, casi les llevo el de abajo. Ya, entonces la flecha de arriba me indica la arteria cerebral anterior. Entonces, ¿qué es lo característico que yo voy a ver que no se deben olvidar jamás, nunca los jamás, es porque lo van a ver hasta el cansancio, hasta incluso el ciclo anterior yo lo he seguido viendo y te lo siguen preguntando? Es que si a mí me afecta la arteria cerebral anterior, voy a ver hemiparesia crural, crural de zona de abajo, piernas. Hemiparesia crural contralateral. Esto quiere decir debilidad en la pierna contralateral. O sea, si yo tengo un infarto de arteria cerebral anterior derecha, voy a tener debilidad en la pierna izquierda. Básicamente es eso. ¿Qué otra cosa voy a tener? Abulia. ¿Abulia qué es? Falta de motivación. Mutismo asinético. Es la incapacidad del paciente que tenga de hablar. Voy a tener también incontinencia urinaria. Y también puedo tener desviación de la mirada contralateral. ¿Vale? O sea, afecta al lado derecho, no voy a, o mi desviación de mirada va a ser el lado contrario, o sea, el izquierdo. Entonces, básicamente todo eso es lo que caracteriza al infarto de arteria cerebral anterior. Cuando hablamos de la arteria cerebral media, es la más peligrosa, básicamente, es la más preocupante porque irriga un montón, ¿ya? Aquí lo característico es, nosotros vemos media, un fascio braquial, no se olviden. Fascio braquial, fascio de cara, braquial de brazo, contralateral también. Esto quiere decir debilidad contralateral, o sea, opuesta a la lesión, predominantemente en cara y brazo, o sea, de mismo zona, no. También va a haber desviación con juego de la mirada, pero lo más relevante, creo yo, es la hemianestesia, es que mi paciente va a tener como una pérdida sensorial, hemianopsia homónima contralateral, también. Puede tener afasia o heminegligencia, también lo he visto que lo ponen en los exámenes. Heminegligencia, ¿qué cosa es? Que el paciente va a ignorar o no va a reconocer el lado izquierdo de su cuerpo o del entorno. Todo lo que va a pasar al lado opuesto
de, del daño lo va a ignorar. Y por último, la arteria cerebral posterior. Posterior, ya aquí mi paciente tiene cuadrantonopsia. Es decir, cuadrantonopsia es la pérdida de la visión en el campo visual contralateral. ¿Ya? Entonces, básicamente, cuando es posterior, es más que nada, para que no se olviden acá, ojitos. Aquí, piernas. Y acá, bueno, imaginemos que esa sea una cara. Cara y brazo. Aparte de la cuadrantonopsia, también mi paciente va a tener alucinaciones visuales, por ejemplo. ¿Ya? Propasognosia, no va a reconocer rostros. Por más que tú has visto a tu mamá toda tu vida, la ves y no reconoces. Como que ves en la cara, sí, pero tu cerebro no lo traduce en, ah, ok, este es mi mamá, este es mi amigo. O sea, no reconoces. También hay otros síndromes que se llaman síndromes vulvares y también otros que son los síndromes mesencefálicos. Los síndromes vulvares tenemos dos síndromes. Tenemos al síndrome de Wallenberg o síndrome vulvar lateral. ¿Y qué es lo que yo veo? Tal como ve en la imagen, veo pérdida del dolor y temperatura contralateral. ¿Ya? Veo ataxia del brazo y pierna ipsilateral. Pérdida del dolor y la temperatura de la cara ipsilateral. Y síndrome de Horner. Yo de todo esto le diría que se acuerden el síndrome de Horner. ¿Cuál es el síndrome de Horner? Esto. Ptosis es la caída del párpado, o sea, el párpado está caído, más o menos. No, porque nosotros normalmente pues, tenemos el párpado levantado, no estamos con los ojos abiertos, pero en este caso, ptosis es la caída del párpado. Anhidrosis, falta de sudor. Acá está sudando, acá no. No hay sudor. Vamos a colocarlo así, ptosis, párpado, no sudor. Y por último vendría a ser la miosis del ojo ipsilateral. Vemos acá que la pupila está más chiquita. Entonces, todo esto son características del síndrome de Horner. ¿Qué es otra cosa que yo veo característico del síndrome de Wallenberg o el síndrome vulvar lateral? Lo que yo voy a ver es afectación del nervio craneal 10 y el nervio craneal glosofaringio, que es el 9. El vago me va a hacer que yo pierda el reflejo nauseoso. Por eso mi paciente va a estar mareado, con náuseas. Y el nervio glosofaringio me va a generar disfagia. Entonces, básicamente todo eso es lo del síndrome de Wallenberg o vulvar lateral. Por otro lado, en el síndrome de Yenire o síndrome medial, más que nada es un síndrome sensitivo, les diría yo, sensitivo. En este caso, lo más llamativo, lo que lo puedo diferenciar, porque de ahí las otras características se repiten mucho en los otros síndromes que vamos a ver. Lo diferente es esto. Si en mi examen me ponen paciente, está con la desviación de la lengua, nos ha tenido un accidente isquémico del lado derecho, y ya tiene este síndrome de Yenire, ¿hacia dónde iría la lengua? Básicamente les podrían preguntar así, o en qué síndrome vulvar encontramos desviación de la lengua hacia el lado de la lesión, en el síndrome de Yenire, o vulvar medial, no se olviden, medial y el otro es lateral, no se vayan a confundir. ¿Y por qué yo veo desviación de la lengua hacia un lado de la lesión? Porque se va a ver afectado el nervio hipogloso, que es el nervio craneal número 12. Entonces, básicamente de esto, como les digo, apréndase lo que está subrayado y el nervio que está afectado, básicamente.
Luego pasamos a los síndromes mesencefálicos y tenemos el síndrome de Weber o síndrome medial. En el síndrome de Weber vamos a ver debilidad de brazo, pierna y cara. O sea, la mitad del cuerpo contralateral va a estar afectado. ¿Ok? Aquí también va a estar afectado el nervio oculomotor. Entonces vamos a ver dilatación y una pupila que no va a responder a la luz. En el síndrome lateral vamos a tener ataxia y temblor contralateral, que eso es lo más llamativo. Y por último, en el síndrome de Parinaud, lo más llamativo es que va a haber una parálisis de la mirada hacia arriba. Por eso le coloqué esta imagen. Parálisis hacia arriba. Pueden relacionarlo con Parinaud de parálisis. Y por último, ya para acabar con los síndromes, sí, ya para acabar con los síndromes tenemos a los síndromes pontinos. Tenemos el pontino lateral, medial y al ventral. El síndrome pontino lateral, lo más característico es que va a tener debilidad muscular facial, como que se le va a caer la cara. ¿Ven? Ven que la comisura normalmente debe ir para arriba, ¿no? Cuando uno está normal, con el tono muscular normal, la comisura de los labios va hacia arriba. Pero cuando hay debilidad de los músculos faciales, se te cae el labio. Entonces, caída de la comisura, caída de la ceja, alisadora de la frente. Ya no como que la mantenemos tensa, sino se nos cae, se nos alisa la frente. Entonces, básicamente es debilidad muscular facial ipsilateral. No se olviden el ipsilateral, por si les dicen que el daño ha sido a nivel derecho, la debilidad debe ser en la derecha, no izquierda, no es contralateral, es ipsilateral. Entonces, aquí va a haber afectación del nervio facial, no se olviden. Luego, el síndrome pontino medial, ¿cuál es lo que va a caracterizarlo? Va a haber parálisis del nervio abducens. Esto quiere decir que mi ojo se va a desviar hacia adentro. Por eso vemos acá. Mi ojo desviado hacia adentro. Y por último, el síndrome pontino ventral. Este es el más fácil porque es ventral o locked in. Locked in me dice que está como que atrapado. ¿Y por qué yo le diría atrapado? Porque en este caso mi paciente tiene cuadriplegia, o sea, no se puede mover. Preserva movimientos oculares y de párpado, sí. Es como que estés atrapado en tu cuerpo y solamente puedes mover los ojos y parpadear. Nada más. Por eso se le llama locked in y es de tipo ventral. No se confundan. Aquí ya vemos afectación de todo, básicamente destrucción bilateral de los tractos corticoespinales, corticopontinos, corticovulvares. Todos los tractos están dañados, por eso es que no puedes mover nada, solo los ojos. Y acá vemos la característica, ¿no? Todo esto es lo que está afectado. Ahora vamos a ver lo que es un ataque isquémico transitorio. Básicamente es un episodio breve de pérdida de la función cerebral porque va a haber una interrupción temporal de la sangre a cierta parte del cerebro. Entonces, esto obviamente no me va a causar un daño cerebral permanente. Sus síntomas son bastante similares a lo que es un ACV normal, pero se resuelven en poco tiempo. Y esta es la característica. ¿Cuándo es que yo digo que fue un ataque isquémico transitorio y no un ACV? Porque mi paciente se resuelve en 24 horas. Los síntomas desaparecen a las 24 horas. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué lo estamos hablando ahorita, el isquémico transitorio? Porque es un precursor, y esto no se olviden, es un precursor del ACV. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi paciente me viene con un ataque isquémico transitorio, tiene mucho más riesgo de tener un ACV en los próximos 30 días incluso. Por eso se le conoce como una señal de advertencia para que le evalúes a tu paciente que está haciendo mal, está fumando, está obeso, que baje de peso, que haga actividad física, que deje el sedentarismo. Es como una alerta. ¿Cuáles son las causas? Trombos, émbolos, placas ateroscleróticas, igual, también problemas en la circulación de la sangre, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo diagnostico? Evaluación física, evaluación neurológica, le hago la escala de Glasgow y le hago una tomografía o una resonancia en caso de que pues,
se pueda hacer una resonancia, ¿no? Lo que vamos a hacer en este paciente es que, aunque es un ataque isquémico transitorio, igual se debe tratar de inmediato para poder reducir el riesgo de que pueda hacer un ACV muy pronto. Ahora veremos lo que es un tratamiento de un ACV isquémico. El objetivo básicamente de tratar este ACV isquémico es revertir la oclusión, o sea, recanalizar y reperfundir. Ah, acá estaba lo que le decía. Las zonas. Tenemos que tener claro que el centro, ¿cómo se le llama al centro? Core, core del infarto. Este core es no salvable, no salvable. La zona 2, que es la zona continua al core, es la zona de penumbra. Esta sí salvable. Y por último, la zona contigua a la zona de penumbra es la zona de oligoemia. ¿Ya? Entonces, es necesario saber cuál es el grado de severidad también para que yo pueda tratar a mi paciente, ¿no? Entonces, para saber el grado de severidad, nosotros utilizamos un test, una escala que se llama la escala de Nice. Esta escala. Ah, esperen, perdón, me faltó la zona de oligoemia, qué cosa era. No sé si para ustedes es algo nuevo, creo que sí. La zona de oligoemia es como que una zona benigna, por así decirlo, que hay perfusión disminuida. Vamos a poner acá que hay perfusión disminuida, pero no hay infarto. En cambio, en la zona de penumbra y el core sí hay riesgo de infarto, hay infarto. Bien. Entonces, volviendo a lo que es la escala de Nice, esto mide lo que es el grado de severidad del infarto y calcula el pronóstico, o sea, qué tan bien mal va a estar mi paciente. Entonces nosotros podemos tener un stroke menor de 0,4 puntos, uno moderado si es de 5 a 15, moderado a severo de 15 a 20 o severo de 21 a 42 puntos. Todo esto lo calculamos con la escala, no creo que le pregunten cada uno de los criterios, pero evaluamos básicamente lo que es el nivel de conciencia, qué tan consciente está mi paciente, está orientado en tiempo, espacio y lugar, cómo responde a las órdenes. Yo le digo, señor, abra los ojos, abre la boca, saque la lengua, si responde o no. La mirada también, si me mira cuando me acerco, me mira donde yo le indico que mire. Los campos visuales, movimientos faciales, si puede mover pues la cara básicamente. También evalúo la función motora de los brazos y de las piernas. Sí, me evalúo lo que es la ataxia de miembros, su sensibilidad al tacto, sensibilidad profunda y superficial, el lenguaje, disartria o la inatención. Todas esas cosas yo las evalúo y según eso calculo los puntos que tiene, según cada uno tiene pues ciertos puntos. Acá está la puntuación. Y así calculo qué tan severo fue mi stroke. Una vez que yo haya calculado y evaluado a mi paciente ya con la escala de Nice, lo que vamos a hacer es corroborar que mi paciente sea candidato para el tratamiento. El tratamiento de elección básicamente es em, la trombólisis. Trombólisis RTPA le llama así, porque es el activador tisular de plasminógeno, o también más famosamente conocido como Altiplas. Entonces, el tratamiento básicamente es la trombólisis. Trombólisis RTPA o Altiplas. Entonces, ¿cuál es la ventana quirúrgica? Perdón, la ventana terapéutica es de 4,5 horas del inicio de los síntomas. Mi paciente viene, los hijos de un viejito vienen a traerlo a la emergencia, vienen diciendo, mi papá está hace ya 2 horas con una mirada rara, mirada perdida, no habla, se ha quedado así. Puede que así simplemente se presente el stroke, ¿ya? No, no es que le va a dar un stroke y se va a desmayar o se va a caer, no. Puede pues, quedarse así, empezar a hablar en disartre, o sea, habla mal, no se le entiende.
Todos esos son síntomas de que puede estar teniendo un infarto cerebral. Entonces, si bien a las 2 horas se le puede hacer trombólisis, ¿ustedes qué dicen? Ya. Su ventana terapéutica es de 4,5 horas. Si el paciente viene a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, a las 4 horas, sí, se le puede hacer trombólisis. Si el paciente viene a las 8 horas, ya no se le hace trombólisis, se hacen otros tratamientos. Si el paciente te viene diciendo, sus familiares lo traen y te dicen, pucha, sí, él se durmió bien y cuando amaneció ya estaba mal. No sabes cuántas horas ha pasado del inicio de los síntomas. Entonces, en este caso, no se recomendaría mucho hacerle una trombólisis. Dosis, no creo que le pregunten, pero por si acaso les digo, porque le va a servir para el futuro, lo preguntan siempre. 0,9 miligramos, como máximo darle 90 miligramos al paciente. ¿Ok? Sin embargo, hay otro procedimiento que existe también, que es un procedimiento quirúrgico en el que se extrae físicamente el coágulo sanguíneo de la arteria cerebral utilizando un stent. Este es un stent. ¿Ya? Se recomienda para pacientes con ACV isquémico que no pueden ser tratados con el Alteplas o que en este caso ya han sido tratados con el Alteplas y aún así no ha sido efectivo. Y también especialmente en pacientes que tienen oclusiones bastante grandes. Por ejemplo, acá está, el stent ingresa, como que chapa el coágulo, el trombo, lo que sea, y lo jalan de regreso. Y así es como lo saca. Ya para terminar, lo último sería lo que es el ACV hemorrágico. El ACV hemorrágico, para saber esto es que hay un aspecto muy importante en lo que es el cerebro, que es la presión cerebral. El cerebro va a tener una capacidad de mantener la presión para proteger a nuestro cerebro. ¿Y esta presión va a ser de cuánto? La presión cerebral va a ser de 50 a 150 milímetros de mercurio. Entonces, entre estos valores es que el cerebro va a mantener a la presión intracerebral. Entonces, un ACV hemorrágico se da por una rotura del vaso sanguíneo. Esto va a provocar claramente sangrado y daño directo al tejido cerebral. Este tipo de ACV es bastante menos frecuente, lo vemos a ver en 15-20% de las personas, pero ¿qué es lo peligroso? Es que este de acá sí es letal o puede ser letal en la mayoría de sus veces y se puede clasificar en dos tipos, en una hemorragia intracerebral o una hemorragia subaracnoidea. Hemorragia cerebral o intracerebral o lo mismo. Cuando hablamos de la intracerebral ocurre cuando un vaso dentro del cerebro se rompe. Entonces, esto va a causar hemorragia, sangrado directamente en el parénquima cerebral. Este es el más común, ¿ok? Es el más común. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que yo pueda tener esto? Tenemos a la hipertensión arterial, oh, qué feo. Hipertensión arterial, a la edad, malformaciones vasculares, angiopatías amiloides, uso de anticoagulantes, pero más que nada hipertensión y edad, ¿ya? Y se subdividen porque puede ser lobares, profundas o infratentoriales. ¿Ok? Entonces acá vamos a ponerlo. Lobares pueden ser profundas o infratentoriales. Cuando son lobares, se dan los lóbulos cerebrales, ¿no? Lobares, lóbulos. Frontal, temporal, parietal, occipital, etcétera. Profundas se dan estructuras más profundas, como por ejemplo, ya hablamos de tálamo, ganglios,
ganglios basales, son ganglios puente. Y cuando hablamos de las infratentoriales, vamos a subrayarlo en rojo. ¿Por qué? Porque son las más peligrosas, son las letales. Letales y peligrosas. ¿Por qué? ¿Qué cosa encontramos en las infratentoriales? Encontramos al cerebelo y al tronco encefálico. A veces que han llevado anatomía, fisiología. ¿Se acuerdan qué encontramos en el tronco encefálico? O el cerebelo, su función. ¿Se acuerdan? ¿No? Ya, básicamente vamos a encontrar en el tronco encefálico lo que son las áreas donde se controla la respiración, las contracciones del corazón. O sea, encontramos básicamente todas las funciones cerebrales principales. Así que si pues, se infarta esa zona, mal, muerte. Luego hablamos de la hemorragia subaracnoidea. Esta de acá se produce cuando hay sangrado en el espacio subaracnoideo, que va a ser el área entre la aracnoides y la pía madre. Entonces aquí vamos a encontrar el líquido cefalorraquídeo. Generalmente va a ser causada porque un aneurisma se rompió, ¿ya? Rotura de aneurisma o alguna malformación, ¿ya? O alguna malformación. El síntoma más característico, eso también acuérdense para toda la vida, para que yo diga, ay, hemorragia subaracnoidea, es cefalea intensa. Mi paciente se queja que es una cefalea en trueno, es la cefalea, es el dolor de cabeza más fuerte que he tenido en mi vida, nada se compara con esto, hemorragia subaracnoidea. También mi paciente puede venir con rigidez del cuello, náuseas, fotofobia. Entonces, este tipo de acá también tiene alta mortalidad y me da secuelas bastante importantes. ¿Ok? Luego pasamos a ver lo que es la clasificación SMASH-U. SMASH de S de Structural Vascular Lesions, que se da un 5%, M de medicación 14%, 3 de Amyloid Angiopathy. Todas estas son las causas que me pueden causar una ACV hemorrágico, ¿ya? 20%, Systemic Disease 5%, hipertensión 35%, o sea, oh sorpresa, también la hipertensión es la máxima causante de ACV hemorrágico. ¿Cuáles son las características del ACV hemorrágico? No, perdón. Este, para calcular la mortalidad del ACV, ¿qué es lo que vamos a usar? El ICH score. Aquí vamos a ver lo que es la escala de Glasgow, vamos a evaluar la edad, la ubicación, el volumen y el vaciamiento ventricular. La escala de Glasgow, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Evalúa lo que es la mirada, el lenguaje, el movimiento también, ¿no? En el caso de la edad, evalúo si el paciente es mayor o menor de 80 años. Y según eso le doy unos puntos. De ahí en la ubicación, si fue infratentorial, que ya les dije que es el más preocupante, o si fue supratentorial encima del tentorio, o sobre el tentorio. El volumen, si tiene más de 30 centímetros o menos de 30 centímetros cúbicos afectados. Y por último, el vaciamiento ventricular. Entonces, según estos puntos, yo voy a ver si tiene 0 puntos, mortalidad de 0%, o sea, casi nada, se va a recuperar al toque. Si tiene 5 puntos, pucha, mi paciente tiene un 100% de mortalidad, o sea, mi paciente ya está muerto prácticamente, si tiene 5 puntos. Vale. Entonces, hay que controlar la hipertensión craneal y mantener los valores más o menos en 140. Y las complicaciones más comunes en la hemorragia, en el ácido hemorrágico, ¿cuál es? La sepsis. ¿Y cuáles son las zonas donde ocurren más los ácidos hemorrágicos? En el pután. Y eso también lo preguntan, siempre. Cuando tenemos un ácido hemorrágico, también lo que vamos a tener es un hematoma. ¿Ya? Para calcular la expansión del hematoma, yo voy a utilizar
esta fórmula A por B por C, que va a ser básicamente el diámetro del hematoma por el diámetro perpendicular, por el número de cortes que se ve en la tomografía, y esto lo divide entre dos, así calculo el volumen del hematoma, ¿no? Ya. Y por último, creo que vendría a ser lo que es la fisiopatología del ácido hemorrágico. Lo que va a pasar es que acá van a estar como que los pasos de todo lo que pasa. Cuatro pasitos. Y acá en la imagen lo vamos a ver. Entonces, primero, rotura de aneurisma. Entonces, el aneurisma se rompe porque hay debilidad de la pared vascular. Por ejemplo, por la hipertensión o por la lipohialinosis. Entonces, esto me genera estrés mecánico, daño endotelial, pérdida de elasticidad y fragilidad vascular. Entonces, todos estos factores me generan que mi pared se rompa. Entonces, se rompe el vaso sanguíneo. ¿Qué pasa cuando la sangre sale y baña todo mi parénquima cerebral? Esto va a dañar. La sangre va a filtrarse incluso en el parénquima cerebral y va a desplazar ciertas estructuras porque va a ocupar espacio. Y por eso también se le llama como efecto de masa, porque el volumen de sangre que se va a empezar a acumular, que debería estar dentro de mis vasos, pero va a empezar a acumularse por el parénquima, va a ejercer presión sobre mi tejido cerebral. Y esto va a generar que se comprima las estructuras cerebrales y aumente mi presión intracraneal. También otra cosa es que puede causar isquemia secundaria, ya que la sangre fuera de la arteria, de lo que se rompió, va a comprimir ciertos vasos vecinos por también por este efecto de masa y va a reducir la perfusión en otros lados. Es decir, que este ACV hemorrágico puede causar incluso un ACV isquémico por comprimir por la sangre a otras arterias, otros vasos vecinos. Y por último, tenemos a lo que es la toxicidad de la sangre. La sangre no es que simplemente se derrama por el parénquima y ya ocupa espacio, no, sino que también es tóxica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque empiezan a descomponerse los componentes de la sangre. Por ejemplo, la hemoglobina, que es pues, un componente básico, el hierro también. Todos estos dos, acá vemos, vamos a ponerlo acá, está aquí. No, ya. Entonces, de los eritrocitos tenemos hemoglobina y hierro. Estos dos generan estrés oxidativo y generan inflamación. Cuando hay inflamación, lo que genera es que se active la microglía, se liberen citoquinas inflamatorias. Todo esto genera más daño cerebral. Y por último, se puede generar un edema cerebral. ¿Por qué? Porque va a haber un edema vasogénico, un edema citotóxico, por todas las toxinas, por todas las citoquinas. Y esto va a generar incluso más efecto de masa, porque si encima, aparte de la sangre, le genero edema, pucha, ya está, el cráneo va a reventar, la presión se eleva bastante y empiezan a dejar de funcionar las neuronas. Entonces, el edema cerebral, esto sí es importante, porque también he visto que lo preguntan, ¿cuándo o en qué día alcanza su máximo expansión? A los 3 días. Y te van a decir que el paciente va a sentir más dolor de cabeza. O sea, ¿por qué el paciente siente más dolor de cabeza al tercer día de haber tenido un ACV hemorrágico? Por su edema cerebral. Vamos a meter. Dolor de cabeza se intensifica. ¿Ok? Eso también sería clave. Y por último, ocurre lo que es la alteración de la barrera hematoencefálica. Cuando se rompe el vaso y se inflama, esto deteriora mi barrera hematoencefálica y permite, se vuelve como que más permeable y empieza a permitir que entre proteínas plasmáticas, otros elementos, y esto genera más edema o incluso neurotoxicidad. Todos estos en conjunto van a generar destrucción del tejido cerebral, disfunción de las neuronas, desplazamiento de estructuras vitales y van a generar un deterioro neurológico. Y en casos graves que no se pueda controlar el aumento de la presión intracraneal, porque vemos que se está aumentando bastante, puede producirse incluso una hernia cerebral y esto pues, puede causar la muerte del paciente. Ya lo último vendría a ser lo que es la angiopatía amiloide cerebral. Lo característico de esto es que va a estar y va a estar caracterizada por la acumulación de
depósitos beta amiloides. Ok, vamos a poner acá. Beta amiloide. ¿Ok? Estos depósitos de beta amiloide se van a acumular en las paredes de las arterias, arteriolas, capilares, no importa el tamaño del vaso. Y esta condición es muy importante. ¿Por qué? Porque es la causante más importante de ¿qué? De hemorragias intracerebrales lobares. ¿Ok? Eso es lo importante. Lobares. ¿Y cuál es lo característico? Que estos pacientes no van a tener hipertensión. Ustedes dirán que sí, porque si se dan cuenta, yo les estaba hablando de que todo, básicamente, su principal causa, ¿qué es? La hipertensión. En cambio, aquí no. Estos pacientes que tienen hepatía amiloide no tienen hipertensión, y eso no se lo olviden. Em, ¿Sus factores de riesgo cuáles son? Edad avanzada. Esto es lo más importante, por eso está resaltado. Pero también puede tener historia de Alzheimer o puede ser por genética. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No solo en genética, hay cambios del APO, APO4, APOE4, ¿ya? Por si preguntan. Lo que va a pasar es que estos depósitos de betamiloide se va a depositar en la capa media y en la capa adventicia de los vasos. Esto va a generar que estos vasos sean frágiles. Entonces, esta fragilidad genera inflamación y altera la estructura de la pared celular vascular. Empieza a adelgazar, adelgazar, incluso se puede llegar a desgarrar. Entonces, estas alteraciones permiten o predisponen a que se formen microhemorragias o ya hemorragias intracerebrales, pero de tipo lobares. No se olviden de eso. Lo repito porque es que son lobares. Y con lobares me refiero a que sea por lóbulo, ¿verdad? Lóbulo frontal y así, etcétera, etcétera. Entonces, acá podemos ver también una imagen como la lobar. Y he visto preguntas en el examen también donde decía, si tu paciente tiene una hemorragia lobar recurrente, tiene 60 años, ¿cuál podría ser la causa más probable? Y la respuesta era angiopatía amiloide. No se olviden, esa es palabra clave. Si les dice lobar, es angiopatía amiloide. ¿Ok? Acá están, por ejemplo, las placas amiloideas betamolíticas, perdón, beta amiloides, beta amiloides. Ya está. Ya. Entonces, las preguntas, a ver. En la enfermedad vascular cerebral, ¿cuál es lo falso? Ya para terminar, chicos, ¿cuál creen que es la respuesta? La E, Muy bien, sí. La causa más frecuente es la hemorrágica. ¿Cuál es la causa más frecuente? Facilito. la isquemia. Ajá, correcto. La segunda, no se presenta cuando la arteria afectada es la cerebral anterior. Primero, ¿se acuerdan qué veo, qué afectación hay en la arteria cerebral cuando el ACV es por afectación de la arteria cerebral anterior? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Soy un poco complicado, pero esto, tómenle foto, péguenlo a su cerebro, pero de verdad, eso lo van a preguntar siempre, así que tienen que aprendérselo. En la anterior es esto: crural, piernas, incontinencia urinaria, igual, abajo, y desviación de la mirada, abulia, etcétera. Entonces, volvemos. Cerebral anterior.
Mutismo, sí. Abulia, sí. Incontinencia urinaria, sí. En pareja crural, piernas también. Entonces, ¿qué es lo que no veo cuando se afecta la arteria cerebral anterior? La A. ¿Se acuerdan cuando pasaba lo de cuadrantonopsia, que yo les puse la imagen de unos ojitos? ¿En qué arteria? Posterior, Sí, perfecto. La arteria posterior. Entonces, me están preguntando de la anterior, así que no. Cuadrantonopsia no la veo en la anterior, así que sí, esa es la respuesta. Ya. En relación a la enfermedad de pequeños vasos, ¿cuál es lo falso? Eso también está la C, facilita. la C. Muy bien, sí. Perfecto. Afecta las funciones corticales, porque no, no las afecta, porque son pequeños vasos. Como que, ¿cuál es el mayor ejemplo de pequeños vasos? ¿Infarto qué? Lacunar. ¿Te acuerdas la enfermedad? Lacunar, muy Lacunar, bien, perfecto. lacunar. Sí, sí, chicos, muy bien, infarto lacunar. Entonces ahí no ves afectada el lenguaje, habla nada, todo bien. Y por último, el principal mecanismo fisiopatológico de la enfermedad vascular cerebral hemorrágica por hipertensión arterial, ¿cuál es? Hialidosis, la C. Hipohialinosis. Ajá, muy bien, está bien. Sí, está bien, la C, correcto. Uf, qué calor. Ya, sí, está bien. Entonces, esas serían todas las preguntas. Acá está la bibliografía. ¿Tienes alguna duda, pregunta, sugerencia, algo? O les paso de una vez el post-test. A ver. Ya, ahí les pasé el post-test, chicos. ¿Tienen alguna duda? O si no, ya ahí quedamos. ¿Podrías, por favor, explicar sobre la última pregunta? Lo que pasa es que yo en esa pregunta, que es del pretest, Ujú, había marcado que era aneurismas de Charcot, porque tenía entendido que la hipertensión o sea, como que constante provocaba una degeneración de de las arteriolas perforantes, lo que llevaba a microaneurismas de Charcot, lo que no sé si podrías, por favor, explicarme. ujú. Es que básicamente por hipertensión lo que va a pasar es, o sea, como creo que la palabra clave de aquí es por hipertensión arterial. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que en este caso, la lipohialinosis, como les expliqué, va a ser como que acumula y engrosa y debilita la pared de las arterias perforantes por la hipertensión arterial crónica. Entonces, este daño vascular lo que va a generar al final va a ser que se generen cambios degenerativos en la pared arterial y esto va a generar que la pared pierda su elasticidad y pierda su resistencia. O sea, y cuando hablamos de hemorragias hipertensivas, la lipohialinosis, según el libro base, no me equivoco cuando lo leí, actualmente la lipohialinosis es el factor más común. No es, por ejemplo, también se puede dar un ácido hemorrágico por rotura de aneurisma. También, porque si yo tengo hipertensión, me puede dañar mi aneurisma y se revienta. Entonces también, igual que el aneurisma de Charcot también. Pero básicamente por teoría, actualmente es la lipohialinosis. Lo menciona como mecanismo fisiopatológico principal. Pues no sé si entendiste bien. Ah, sí, lo que pasa es que yo había, o sea, tenía entendido que pues la Ajá. lipohialinosis era, o sea, sí estaba asociado, lógicamente hipertensión, pero era más relevante en infartos lacunares, no tanto en hemorragias, pero quizás tengo que actualizarme un poco.
Porque a veces cambian esas cosas. Un día dicen una cosa y otro dice otra cosa. Ya. Sí, eso sería básicamente. Entonces, ninguna otra pregunta más, supongo. Ya. Entonces, con eso terminaríamos todo, chicos. El post va a estar abierto más o menos unos 15 minutos. Y ya. Entonces, gracias. Voy a dejar de grabar.